Doctor Arellano, muchas gracias. Tiene usted la palabra. ¿Qué tal? Muy buenos días. Es un gusto estar aquí en esta reunión para platicar sobre este interesante dossier que Diana, Benjamín y Jorge eh, coordinaron en la revista Remap. Y pues les agradezco la invitación a platicar con ustedes al respecto. La idea sería que pues voy a ocupar unos 15 minutos, yo creo, haciendo una breve resumen y algunas ideas que me surgieron a partir de la lectura del dossier, y mi intención evidentemente es que quienes nos están acompañando se les antoje leer la revista y los artículos, porque me parece además que es no solamente por el tema, evidentemente, la pandemia y la crisis de la pandemia, sino además por la oportunidad que tuvieron de realizar estudios prontos, pero muy serios y muy bien sustentados, para aprender y comprender cómo la administración pública, sobre todo en nuestro país, ha reaccionado y puede reaccionar todavía mejor ante este tipo de situaciones. Entonces, bueno, esa es la idea. No se preocupen, no voy a revelar las conclusiones, ni mucho menos, ¿no? Como dicen hoy día, no voy a hacer spoiling del número, pero sí platicaremos algunas de las ideas de los artículos que están presentados en el dossier. Entonces comienzo con la presentación muy breve del asunto. Creo que ahí ya está, ¿verdad? O sea, van viéndose la presentación. Bueno, pues la Revista Mexicana de Análisis Político y Administración Pública, la REMAP, que es una revista joven pero cada vez más reconocida, coordinada en la Universidad de Guanajuato por excelentes colegas, dos Fernandos, por cierto, Fernando Patrón y Fernando Barrientos. Es una revista creciente, es una revista muy seria, que es joven, pero que está realmente impactando de manera muy padre en los diferentes temas que trata la revista. El dossier, entonces, es un dossier que se titula COVID-19 y Administración Pública, y como ya se dijo al inicio, acá tenemos también en la pantalla a la coordinadora y los coordinadores del número, Diana Bicher, Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, Benjamín Méndez del CIECAS Poli y Jorge Culebro Guam Coajimalpa, que además, evidentemente, son coordinadores de diversas instituciones académicas y públicas, además, para mejor todavía, eh, eh, mejor objetivo y mejor impacto. Bueno, la dificultad que todos y todas hemos vivido en el mundo, ¿no? Este fenómeno de la pandemia, pues implica una gran cantidad de retos que seguramente tendremos que estar viviendo con esos retos durante muchos años todavía. Y los coordinadores de este número, la coordinadora de este número, tuvieron a bien lanzar una potente idea, que es algo que se ha hecho en varias partes del mundo y que vale la pena hacer, que es enfrentemos rápidamente, estamos en medio del problema, no tenemos tiempo para esperar que el problema pase y empezarlo a estudiar. Comencemos a estudiarlo una vez. Claro, eso implica hacerlo con gran rapidez. Evidentemente, los estudios que propusieron y que de los investigadores y las investigadoras que le entraron, pues sabían de las condiciones de rapidez, de prisa, ¿no? Que había que hacerlo, y por lo tanto los estudios pues tratan de hacer con gran visión y a muy corto plazo reaccionar al respecto de diferentes aristas. Estamos hablando de un número que nos habla de varios eventos de un evento de coyuntura y estudios de coyuntura en muchos sentidos, pero estudios serios y sistemáticos al respecto de muy diversas aristas del fenómeno. El número logra muy bien este objetivo. Los 7 artículos que se publican en la introducción que los coordinadores nos ofrecen, bueno, pues habla de un número importante de elementos que van de lo micro a lo meso, a lo macro, casos de estudio locales, rurales, estudios de visión general, análisis de variables más globales como el presupuesto. Es decir, cualquiera que lea este número especial se va a encontrar con muy diversos estudios que tocan diferentes aristas desde diferentes niveles de análisis, lo cual, bueno, pues habla de un éxito muy impresionante que lograron en equilibrar en estos 7 artículos que nos presentan, más la introducción, repito, el análisis de la situación de emergencia,
vote pronto, pero seriamente, ¿no? Vamos a decirlo de esa manera. Bueno, entonces rápidamente, digamos, para darles una idea de estos artículos y de las discusiones. Comenzamos con el primer artículo, gestión hospitalaria en Ciudad de México, burocracia a nivel de la calle, Sergio Campos, Samantha Varela, Oliver Mesa y Elizabeth Pérez Chiqués, del doctorado de políticas públicas y de la división de administración pública del CIDE. Bueno, pues este es un primer esfuerzo, un bote pronto de ver un tema que puede ser que escape a muchas personas en el análisis de la situación de emergencia que se vivió, que es una cosa es tener recursos, presupuestos, reglas y hospitales y organizaciones, y otra cosa es poner a la gente de carne y hueso a tomar decisiones en situaciones de emergencia. A ese tipo de estudios que, sobre todo la idea de burocracias a nivel de la calle, hace, es sumamente interesante, también es sumamente angustiante, puede ser para muchas personas, ¿no? En este artículo nos dan un primer acercamiento en varios hospitales en la Ciudad de México de cómo médicos y personal de hospitales tuvieron que empezar a tomar decisiones muy difíciles en muy poco tiempo y con consecuencias muy importantes, como por ejemplo el triaje, ¿no? ¿Quiénes sí deben de entrar al hospital y ser atendidos, quiénes no? Madre mía, qué decisión más difícil y compleja, y la tuvieron que tomar en el momento, en medio de una reorganización, porque pues evidentemente los hospitales estaban reconfigurando para atender prioritariamente la emergencia, y eso implicó esfuerzos normativos y de personal y de recursos y mucho aprendizaje del personal médico, del personal de los hospitales, y el artículo nos ofrece digamos, una muy buena fotografía de la gente que tuvo que enfrentar cara a cara el problema en los hospitales y las decisiones muy difíciles que tuvieron que tomar, ¿no? Esto que en la literatura se llama justicia local, ¿no? Pero que en general el tema de justicia local implica tiempo, debate, deliberación, y acá se tuvieron que tomar decisiones de justicia local, bote pronto, con las consecuencias buenas o no tan buenas, pero que habrá que aprender hacia el futuro cómo prever este tipo de elementos. Esto es un artículo de entrada novedoso, no hay mucha literatura al respecto de burocracias a nivel de la calle en México, es un primer esfuerzo muy bueno de la autora y los autoras y los autores, y además nos dejan reflexionando sobre este tema de cómo prepararnos mejor, cómo las organizaciones y las personas se pueden preparar mejor o tendríamos que hacer ese esfuerzo. El segundo artículo, hacemos un cambio muy fuerte, muy interesante, un estudio de caso y además en una comunidad rural, ¿no? Soy la Romana Espinal de la UAM, nos ofrece un interesantísimo estudio de caso en la comunidad de Almoloya del municipio de Araceli en Guerrero, una comunidad que tomó la decisión junto con sus autoridades de cerrar completamente la comunidad. Uf, imagínense lo que eso implicó, no solamente en términos decisorios, no solo en términos administrativos, sino en términos de operación, cómo la gente tomó la decisión, tomó ante la situación pues muy incierta, los contagios y luego las muertes, en fin, deciden cerrar la comunidad como otras comunidades en el mismo municipio tuvieron que realizar. Decisiones muy difíciles, quiénes sí, cuáles reglas, cómo se evita que entren, cómo se evita que salen, qué resultados se están obteniendo, intentaron cerrar la carretera, igual la ciudad de Altamirano, por ejemplo, se generaron varios conflictos. Un interesantísimo estudio de caso que nos dice cómo fue un proceso decisorio entre gobierno y ciudadanos y ciudadanas para tomar decisiones muy difíciles, incluso la decisión difícil de luego levantar el cerco cuando ya parecía que no había condiciones para mantenerlo, y también porque los resultados pues no necesariamente fueron los que esperaban, digamos, ¿no? De todas maneras, con el cerco hubo contagios. ¿Por qué? Porque pues, evidentemente las comunidades están comunicadas, ¿no? Fue muy difícil realizar. Entonces, un gran estudio de caso, un excelente estudio de caso que nos da una idea muy a pie, ¿no? Muy a nivel de suelo, digamos, del piso, para comprender las difíciles decisiones y cómo gobierno y ciudadanos tuvieron que enfrentar en esta comunidad rural esta situación. Tercer artículo, liderazgo y gestión de crisis en México, prácticas improvisadas en gobiernos subnacionales. Pablo Cruz, Guam, Benjamín Méndez Siecas y el coordinador se nos coló ahí, ¿no es cierto? Hizo el esfuerzo, además de escribir la introducción, de hacer este estudio, Jorge Culebro de la UAM. Bueno, pues esto, ¿no? Este tema que parecía ser antiintuitivo para muchos, ¿no?
¿cómo se puede estar preparado para la crisis? Si las crisis son diferentes, si las crisis estallan en la cara, si las crisis generan más incertidumbres y no saben exactamente qué incertidumbres, bueno, pues sí, hay literatura, hay gente como nuestros autores en este artículo que estudian estos temas y que en efecto se plantean cómo las organizaciones, las instituciones tienen que prepararse mejor para enfrentar las crisis. Sí se puede uno preparar para las crisis, por antiintuitivo que suene, implica un tipo de liderazgo, implica un tipo de gestión, un tipo de organización distinto que tiene que incorporar la incertidumbre y la crisis como parte endógena de su proceso, ¿no? Algo que muchas veces las burocracias, sabemos, no necesariamente lo tienen incorporado, ¿no? Y esta literatura que nos habla de palabras interesantes como resiliencia, ¿no? La clave de la coordinación. Esto no se resuelve solo, no se resuelve encerrándose organizacionalmente, se requiere de coordinar con otras organizaciones, hay que tomar decisiones críticas, siempre hay que hacerlo, pero en situaciones de emergencia, bueno, pues la gente que tiene que tener la valentía y la fuerza y la capacidad de tomar decisiones críticas, porque si no las toma, bueno, la emergencia acaba uno comiéndose. La comunicación, evidentemente, que muchas veces hemos visto es tremendamente difícil de realizar de manera efectiva en una situación como la actual, y rendición de cuentas. Y se preguntan los autores, al final de cuentas, si la improvisación es una de las categorías que perduró o permeó en los gobiernos nacionales, subnacionales, en este caso Jalisco, Estado de México y Ciudad de México, y dejan la pregunta ahí, digamos, para cuál sería la lógica de improvisación o de preparación mejor ante la crisis. El cuarto artículo, en otra dinámica, ahora vamos a un vuelo más general que realizan mi estimada Rocío Huerta de Ciecas y Magda Venegas del Colegio de Postgraduados, que es, bueno, y entender el asunto del presupuesto, ¿no? El presupuesto es una categoría técnica y política muy interesante en la administración pública, ¿no? Es ambas cosas, no solamente técnica, también es política, y es una reflexión a grandes niveles, ¿no? A diferencia de los estudios de caso en comunidades o de las decisiones de gobiernos subnacionales, aquí lo que tenemos son las decisiones del presupuesto y cómo el presupuesto, Rocío y Magda nos ofrecen pues esto, digamos, como en México hemos avanzado los últimos 20 años en un proceso de sistematización presupuestaria, la nueva estructura programática, el CIAF, en fin, una serie de instrumentos que se han consolidado afortunadamente en el país, pero que al menos ante la emergencia lo que se puede observar con los datos fríos es que el gasto en salud pues no ha sido creciente, no ha sido implementado con mejor o mayor calidad y mayor, no solamente cantidad, sino también calidad. Al menos los números comparativos 2020-2015 nos hablan de pues estancamiento en realidad en presupuesto de personal también. Y evidentemente la situación en medio que tendrá que ser discutida en los próximos años, mucho de derrumbar el Seguro Popular y crear en el mismo momento de la crisis una institución diferente, ¿no? Como el INSABI. Bueno, pues esta será una decisión organizacional y presupuestaria que tendrá que va a ser discutida sin lugar a dudas y debatida con mucha profundidad los próximos años. El quinto, un artículo que me gustó mucho, durísimo de leer, ¿no? Para quien no es filósofo y que no está metido en estas discusiones, un artículo muy, muy interesante, sin embargo, que nos ofrecen Francisco Navarro, la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, y Brian Rivera de la UAM. Construcción de paralelismos políticos e ideológicos en torno al COVID. Básicamente, digamos, esta idea que implica la pandemia en medio de un proceso de polarización política, ¿no? Donde defensores y detractores del gobierno se lanzan a una construcción ideológica, eso pues polarizada, ideologizada, ¿no? Que los autores nos van a través de la lógica de Gadamer y de la dialéctica nos van introduciendo para mostrarnos que de alguna forma esta polarización que se da entre defensores y detractores a nivel ideológico al menos no ayuda mucho al debate, ¿no? Habría que analizar todavía más, ¿no? Si esta polarización en la que hemos caído en la sociedad mexicana y en medio de una crisis como la de la pandemia, no requiere de un tipo de antagonismo diferente. A lo mejor justamente la palabra antagonismo lleva a esta idea donde el diálogo y la reflexión crítica no son los que ganan, ¿no? Ante la polarización y
de una manera muy profunda y metodológicamente muy interesante. Este artículo nos ofrece una visión, digamos, de los discursos y del debate desde un ángulo de polarización que también se gestó y se generó evidentemente en términos de la pandemia actual. Muy bien, el artículo 6, el penúltimo artículo, nos habla, digamos, de la respuesta de los gobiernos a la pandemia desde un punto de vista más global. Ahora ya nos vamos viendo a la parte más, vamos a decirlo así, internacional, en términos incluso algo geoestratégicos, podríamos llamarlo. Luis León de Universidad de Guanajuato y José Luis Poveda de Universidad de Girona pues utiliza una metodología muy relevante en los estudios internacionales, estudios de geoestrategia, que es el modelo del Nuchterlein, y que nos implica analizar a los países y sus decisiones en términos de diferentes intereses nacionales, intereses básicos, intereses nacionales, como supervivencia, intereses vitales o principales o periféricos, en ciertos temas críticos como defensa, economía y orden mundial, y a través de una matriz y de varios estudios de diferentes países, una muestra de diferentes países, va analizando, digamos, diferentes puntos críticos de acción. Por ejemplo, qué tan rápido se reaccionó, qué tan fuerte fue la idea del cerrar las economías, de cerrar las sociedades, qué tanto se obligó o no, se dejó a la sociedad que eligiera si utilizaba el cubrebocas o no, y como sociedades donde vimos que hasta palos les daban a la gente cuando no usaban el cubrebocas, por ejemplo, ¿no? Es diferentes estrategias con estos modelos y pues lo que lleva a los autores, digamos, a discutir qué tan efectivas fueron estas estrategias, qué tan importante fue el tiempo de respuesta, por ejemplo, al final de cuentas, a partir de esta muestra de país. Bueno, un interesantísimo estudio de una visión macro e internacional que le da una perspectiva muy interesante al dossier. Y por último, manteniéndose en la lógica internacional, pero desde una dinámica mucho más organizacional y aplicada, Gerardo Bonilla, estudiante del doctorado de Políticas Públicas del CIDE, pues analiza una institución que uno pensaría, ¿no? ¿Qué tiene que ver la Interpol y la pandemia? ¿Y qué tiene que ver la Interpol? Y bueno, pues tuvo mucho que ver, tiene mucho que ver porque justamente la Interpol es una organización internacional, muy rara, por cierto, ¿no? Porque no es una organización tradicional, ¿no? Como la ONU o como otras organizaciones que son creadas por los estados. Y esta organización tenía la crisis, ustedes lo verán muy claramente, como parte de su rutina y a la coordinación efectiva como parte de su existencia desde 1920 y tantos. Porque no es una policía, ¿no? Actúa a través de las policías nacionales en coordinación con las policías nacionales y la Interpol muy rápidamente identificó pues lo que para esa organización es muy obvio, ¿no? La pandemia va a generar nuevas oportunidades de crimen organizado. ¿Cómo lo fue? En efecto, ¿no? Suena increíble, suena horrible, suena terrible, pero pues la Interpol lo tiene muy claro y en efecto había que prever ataques cibernéticos contra hospitales, robos de medicinas apócrifas, tratamientos apócrifos, robos de vacunas, y había que estar preparados como mundo, en realidad, a entender que la pandemia va a ser una gran oportunidad de negocio para diversas mafias y había que generar las necesidades de coordinación y de información para evitar que el crimen organizado hiciera todavía más profunda la crisis de la pandemia que vivimos. Bueno, pues un muy interesante estudio, ¿no? Que nos habla de este otro factor, ¿no? En una pandemia, lo hemos visto con mucha claridad, las decisiones nacionales y locales están afectadas por las relaciones internacionales. Y en las relaciones internacionales la coordinación es sumamente compleja, ¿no? Por muy diversas razones. Y tenemos un actor fundamental en medio, que son las organizaciones internacionales, que no son ni estados ni decisores nacionales, son organizaciones con su propia lógica, sus propias burocracias, sus propios instrumentos, y habrá que entender cómo estas organizaciones forman parte del complejo proceso de coordinación y de cooperación, que en efecto como una tragedia como la pandemia nos ha traído. Bueno, este es el número especial, sumamente completo, muy interesante. Cada uno de los artículos que uno los puede disfrutar por muy diferentes razones. Y personas que nos están escuchando probablemente dirán, yo prefiero la parte internacional, pues ahí tienen 2 artículos, yo prefiero los estudios de caso local, pues ahí tienen un artículo, en fin, presupuesto, yo soy más tecnócrata, ¿no es cierto? Es una broma, pero me voy más al presupuesto. En fin, es muy completo el número, ¿no? Se puede aprender un montón y sobre todo es un número que permite, bote pronto ante una crisis,
aprender varias cosas y sobre todo el mensaje, ¿no? Las administraciones públicas son fundamentales, ¿no? La política no se hace sola, ¿no? Los discursos y las acciones políticas pues se tienen que implementar y se implementan muchas veces a través de las organizaciones gubernamentales, de las administraciones públicas, de las interacciones de las instituciones, al final de cuentas de las personas. Y creo yo que este número nos otorga pues un panorama, bote pronto, pero muy serio, de la discusión de cómo administraciones públicas son críticas en situaciones de pandemia y en particular de lo que en México, sobre todo, pero en otros países también, ha sido la relación entre la pandemia y la necesaria mejora y transformación de nuestros aparatos administrativos. Pues no me queda más que, evidentemente, felicitar y agradecer, ¿no? a Benjamín, a Diana, a Jorge por este esfuerzo, a la REMAP, porque creo que lanzaron un excelente número y espero que quienes nos están escuchando se animen a leerlo completo o en sus especialidades particulares. Pues aquí paro yo. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Arellano. Y bueno, vamos a darle ahora la palabra a los tres coordinadores del volumen. La doctora Diana Bicher es doctora en Ciencias Políticas y Sociales por el posgrado en Ciencias Políticas y Sociales, tutora del posgrado en Ciencias Políticas y Sociales y pertenece al Sistema Nacional de Investigadores. Entre sus principales publicaciones se encuentran la OCDE y la reforma de la administración pública, y algunas de sus líneas de investigación son la reforma de la administración pública, nueva gerencia pública y la OCDE, calidad en administración pública, gobierno abierto, asociaciones público-privadas y estudios de compra. Pues sin más, le damos también la palabra a la doctora Diana Bicher para que nos dé sus impresiones sobre el volumen. Muchas gracias, buenos días de nueva cuenta a todos. Es un enorme gusto estar esta mañana compartiendo con todos ustedes esta promoción, esta invitación a la lectura de este número de la REMAP, la Revista Mexicana de Análisis Político y Administración Pública, que ha sido tan atinadamente conducida hoy día por sus directores, a los que ya se hizo alusión, el doctor Fernando Patrón, el doctor Fernando Barrientos, a quien desde luego extendemos el agradecimiento por esta oportunidad de participar en esta revista, que como ya lo señaló el doctor Arellano, efectivamente es nueva, pero el año próximo ya cumple 10 años. Entonces, pues bueno, hay que empezar ya a celebrar esta trayectoria que también, como ya se comentó, está obteniendo la revista un reconocimiento creciente, muy importante, ¿no? Entonces, bueno, también en esta parte de los agradecimientos no puedo dejar de lado la labor que ha hecho el doctor Jorge Culebro, que creo que es un creador y líder nato de las redes académicas. Entonces, pues bueno, doctor Culebro, pues felicidades por esta iniciativa también en la que hemos participado. Y desde luego el doctor Benjamín Méndez, ¿no? Ha sido un enorme gusto la participación con ellos en esta coordinación de la revista, que pues bueno, y ya el doctor David Arellano ha hecho una presentación espléndida, estupenda de los diferentes trabajos que contempla la revista, ¿no? En ese sentido, pues bueno, también agradecerle al doctor Arellano que se haya tomado este tiempo en este trabajo tan serio que nos acaba de mostrar sobre esta auscultación, revisión muy puntual del trabajo y pues bueno, señalando puntualmente cuáles son los intereses que se pueden tener en función de lo que cada quien esté investigando. Entonces creo que eso ha sido una cuestión muy atinada. Muchas gracias, doctor David Arellano. Bueno, ¿qué agregar aparte de lo que ya comentó el doctor David Arellano? Pues bueno, yo lo que diría es un poquito centrarnos en esta parte macro, ¿no? De nueva cuenta. Hay cuestiones internacionales, hay cuestiones nacionales, hay aspectos muy relevantes como la parte de salud, como la parte de la cuestión del presupuesto, como la parte del liderazgo y la crisis, ¿no? Y dentro de esos temas creo que pues todo ello viene a abundar
a la resolución de todos los problemas que seguimos enfrentando, ¿no? La pandemia llegó y pensamos que iba a durar 3 meses, que iba a durar 6 meses, ya llevamos, pues vamos por los 2 años, ¿no? Ha sido una situación muy complicada en la cual pues también se ha tenido que, de la misma manera que se ha actuado o se ha tenido que actuar en el sector público, pues también los académicos en sus diferentes trincheras, por decirlo así, pues han tenido que trabajar igual de manera muy acelerada para aportar y entender y generar soluciones, ¿no? En términos de lo que se está afrontando. Y pues eso es muy relevante y en ese sentido, pues también reconocer la labor de todos los participantes, de todos los investigadores, muchos de ellos jóvenes, investigadores jóvenes, entonces, pues bueno, también reconocer esta labor. No voy a mencionar de nuevo sus nombres por cuestiones de tiempo y porque ya el doctor Arellano lo hizo. Creo que una parte muy importante en el texto y que hay que seguir, bueno, que hay que retomarlo para continuar avanzando en esa línea es el asunto del liderazgo y la gestión de crisis. La gestión de crisis es algo que, pues bueno, se está proyectando como un aspecto sumamente relevante en términos de cómo enfrentar todas estas cuestiones en momentos tan cortos, ¿no? Entonces, por ahí ya hay mucho trabajo que se está realizando en ese sentido y en el caso de esta revista, pues los invitamos también en este sentido a que revisen esa parte, ¿no? Por otra parte, las cuestiones de participación, ¿no? Creo que a veces vamos como al ámbito macro para entender la participación y a veces como que de pronto estas experiencias localizadas donde hay una organización tan rápida de la sociedad con su gobierno, pues nos puede brindar también elementos para continuar entendiendo qué sucede con la participación y cómo efectivamente puede generarse esa sinergia para que en combinación con los gobiernos, pues efectivamente se generen soluciones, ¿no? ¿Alguna otra cosa que referiría? Pues bueno, el asunto del presupuesto, sin duda es algo esencial, ¿no? Uno de los grandes problemas que se enfrentaron en el sector salud por la pandemia, pues ha sido esa disminución de la inversión en el gasto en salud, que pues bueno, hay una tendencia de 2015 hacia acá, pero que sabemos, ¿no? Que la información que se ha generado a raíz de los organismos internacionales, pues nos dan cuenta, ¿no? De cómo esta situación tan endeble que tienen los sistemas de salud de toda América Latina, pues fue una de las cuestiones que más coadyuvó a que las soluciones no se generaran sin tener, o por decirlo así, que pudiéramos tener menos efectos graves en términos de cuánta gente enfermó y sobre todo cuánta gente fue atendida, ¿no? Entonces, la cuestión del gasto público en términos de cómo se distribuye en este momento creo que es un referente sin duda para consultar este número de la revista. Entonces, bueno, una última cuestión que retomaría, pero sobre todo los puntos que comentó el doctor, porque creo que sin duda el asunto de la interdependencia que él ubicó alrededor de todos los factores que se tratan dentro de la revista, pues efectivamente así es, ¿no? Hay una vinculación entre todos esos aspectos, que es una de las labores más complejas que tiene que hacer quien estudia administración pública y quien hace administración pública en la práctica. Entonces, pues los invitamos en ese sentido a analizar todas estas facetas que se presentan en la revista, ¿no? Y pues en ese mismo sentido, lo que se nos puede aportar en términos de rendición de cuentas, ¿no? Con la parte de las adquisiciones que se tuvieron que hacer de manera muy rápida, pues se generaron una gran cantidad de espacios para actuaciones irregulares, ¿no? Como también ya lo mencionó el doctor David Arellano, en términos de este último artículo de la revista Interpol y Policías Nacionales. Entonces, pues bueno, hacer esta exhortación, agradecer a la revista, a los coordinadores, a los autores, a la Universidad de Guanajuato, al doctor David Arellano, y pues bueno, les agradezco mucho. Gracias. Muchas gracias, doctora Bicher. Vamos a darle la palabra ahora al doctor Benjamín Méndez, quien es profesor investigador de tiempo completo en el Centro de Investigaciones Económicas, Administrativas y Sociales del Instituto Politécnico Nacional. Es doctor en Planificación Territorial y Desarrollo Regional por la Universidad de Barcelona, en España. Maestro en Planeación y Políticas Metropolitanas por la UAM Azcapotzalco y licenciado en Economía por el Instituto Politécnico Nacional. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores y profesor en la Maestría en Economía y Gestión Municipal en el CIECAS del IPN. Doctor Méndez, muchas gracias por estar ya con nosotros el día de hoy y adelante.
Muchas gracias, Luis. Muchas gracias a todos. Si en lo que hablo pudieras activarme para compartir una imagen en pantalla. Bueno, pues hay que destacar en esta obra, en primer lugar, que cuando estamos cerca de vivir 18 meses con esta pandemia en México, y digo vivirla, es propiamente ya vivirla. El día 13 de marzo del año pasado, en el Poli nos enviaron a descansar. Nos enviaron a trabajar a casa. Entonces estamos por cumplir 18 meses, aunque parece que es mucho más largo. En esta época hemos pasado tantas cosas, personalmente yo incluso 2 infecciones. ¿Qué tenemos? La necesidad de reflexionar sobre algo que está en curso. Y esto es extremadamente complejo, como nos decía David Arellano. Tenemos grupos de gentes que han opinado, escrito desde distintas posturas y trincheras político-ideológicas sobre estos asuntos. Con Jorge y con un muy joven investigador, Pablo Cruz, a punto de obtener su doctorado en la UAM, hemos publicado 5 trabajos, tenemos 2 más por ahí entre dictámenes y procesos de edición sobre este tema. Es decir, nos hemos ocupado de este asunto que nos ha absorbido la vida. Hay que destacar la visión de Jorge Culebro para decir, oigan, hagamos una convocatoria. Convoquemos para escribir sobre esto. Con mucha sagacidad, Diana dijo sí. Yo también dije, pues entremos. Hay que agradecer a REMAP, a punto de cumplir en efecto 10 años, la visión de decir, los apoyamos. Convoquen. Aquí encuentran la cobertura. Esta convocatoria, lanzada así de bote pronto y anticipado que tenía que reaccionarse con mucha rapidez, la encontramos en varias revistas de Latinoamérica, en Facebook, en redes, en algunas revistas publicada cuando ya había fenecido, porque esto fue tan veloz, necesitaba ser tan veloz. Cerramos la convocatoria en agosto, es decir, hace un año. ¿Quién reaccionó? Especialmente jóvenes investigadores. Y esto es de destacarse. Si no me equivoco en mi revisión, salvo uno de los trabajos, en todos hay jóvenes doctores o doctorantes. Es decir, gente con capacidad de reacción muy inmediata, desde diversas posturas, desde muy diversos enfoques, como atinadamente ha reseñado David Arellano. Tenemos un número que si hoy lo convocáramos, tendríamos que incluir nuevas cosas. Ahora ya podemos distinguir no solo las acciones de los gobiernos nacionales, que bueno, hay información por todos lados. Hoy podemos distinguir, digamos, en nuestro país, como en muchos otros, las acciones del gobierno nacional, las acciones de gobiernos subnacionales, y en muchas ocasiones incluso de gobiernos locales o de organismos muy particulares. Digamos, en los Estados Unidos recientemente estas polémicas con los organismos de educación. ¿Se obliga o no al uso del cubrebocas? Hoy podemos hacer otro tipo de evaluaciones, pero sin duda una cosa que hoy deberíamos de incluir si lanzáramos una nueva convocatoria, a la cual por supuesto estoy intentando invitar, porque hay que volver a hacer estas cosas, es el factor tiempo. Hemos estudiado un tanto
la gestión de crisis. Nos hemos adentrado en la literatura, en material escrito desde esta perspectiva teórica. Y hoy hay que discutir, bueno, las acciones que se tomaron hace 18 meses o hace 20 meses. ¿Se estaba pensando en verdad que la crisis iba a durar tanto? En varios casos se distingue que no, que se pensaba que podría ser como H1N1. 3 meses, 5 meses, quizás muy lejos. A los que nos aficionamos a ver lo que yo le llamo la novela de Gatell, que duró 150 emisiones o una cosa así diariamente para tener los datos y el pulso de lo que estaba pasando, al principio nos sonaba muy lejano que decía, prepárense para una crisis larga. Pues sí, ¿qué tan larga? A punto de cumplir 18 meses. Hoy, muchas de las cosas que atinadamente hicieron algunos gobiernos, de las medidas, se gastaron. Dejaron de tener efectividad. Otras fueron grandes controversias, enormes. Y podemos tener ejemplos en varios países y en varios gobiernos subnacionales. Hoy habría que incluir la variable tiempo. Y hoy habría que incluir la variable para análisis, o educamos o obligamos con las leyes. Esto discutíamos recientemente con uno de nuestros colaboradores. Este debería de ser ahora una de las cosas que hay que meter en el debate. Ponemos leyes que sancionen y que obliguen, algunas de las cuales han terminado incluso en represión, han terminado con muertos, apaleados por la policía, por ejemplo. O apostamos por educar ciudadanos. O una combinación, pero ¿cuál sería la combinación adecuada? En este proceso tan controversial, tan difícil de examinar por lo veloz, es incluso difícil de pronto emitir opiniones y juicios sobre datos que están en curso, sobre datos que aún no se publican o de los cuales se ha publicado solamente una parte. Digamos, cosas como en economía podría ser el PIB, el número de empleos perdidos, recuperados, la calidad de los empleos, las recientes evaluaciones, digamos, de Coneval, o el presupuesto. ¿Qué tanto el presupuesto, a ver, para compartir, qué tanto el presupuesto ha sido materia de controversia? Pues cuando no está publicado, cuando todavía no tenemos suficientes datos. Muy recientemente yo acabo de tener esto en donde creo que es prudente comentar, porque a veces se ha confundido un asunto. De pronto, lo que dice López Obrador sobre la austeridad republicana se ha confundido con constreñir el gasto. López Obrador habla de austeridad republicana para el gasto de los funcionarios. Pero el gasto ha crecido. Ahí están los datos. Y ha crecido de manera importante en materia de salud. Si alcanzan a ver mi puntero, ha crecido de manera importante. Pero no lo podíamos saber. No podíamos medirlo. Una cosa es que en el diario, en una conferencia, se diga, pues se han gastado tantos millones. A poder tener los datos ya medidos, ya publicados por Hacienda, un año, mucho más tiempo, aunque se publiquen trimestralmente de manera parcial. Entonces, todo esto nos hace repensar algunas de las opiniones que de pronto tenemos que dar. Estamos pensando en que la vacunación fue buena. Yo ayer acabo de encontrar datos de cómo se ha ralentizado la dotación de vacunas para México.
voy siguiendo y diario, cuánto los vuelos, tal, pero ayer por primera vez encontré cuánto debían de habernos dado los contratos y cuánto en algunos casos se han ralentizado. Y aunque voy siguiendo todo el tiempo, me sorprendió, Pfizer está a punto de acabar su contrato con México. Astra lo lleva retrasado. Yo me había dado cuenta que Sputnik lo lleva muy retrasado. Pero ahí tuve datos ya. Debían de haber entregado tantos millones y han entregado tantos. Hemos intentado construir las curvitas entre contagiados y vacunados para tener una idea un poquito más clara de cómo van las cosas. Desde diversos ángulos, desde diversas perspectivas, hoy podemos ir evaluando un poquito más. Yo cierro festejando que nos hayan podido aceptar la convocatoria que Jorge encabezó, con todo el trabajo que implicó para autores y para nosotros y la velocidad con la que tuvimos que trabajar. Celebro que David Arellano haya estado dispuesto a revisar con minuciosidad y hacernos este comentario. Y bueno, pues invitaría a que convoquemos a otras publicaciones para que se vuelvan a hacer más estudios de este tipo y ojalá especialmente volvamos a tener la misma respuesta de los jóvenes que ya nos están llamando algunos a decir, señores, ya tienen muchas canas, poco pelo, empiecen a pensar en jubilarse, porque tenemos también uno de los muchos dramas de este país, es que ahora tenemos una creciente cantidad de jóvenes doctores con un talento impresionante, pero pocos lugares para colocarse. Ahora tenemos desempleo doctoral hace algunos años. Este es uno de los nuevos dramas en México. ¿Vale la pena estudiar y formarse tan fuerte para luego no tener empleo? Bueno, yo con esto cierro. Muy agradecidos a todos ustedes. Muchas gracias, doctor Méndez. Y bueno, ahora vamos a dar la palabra al doctor Jorge Culebro, quien es obtuvo su doctorado en la Universidad de Bergen, en Noruega, en el Departamento de Administración y Teoría de la Organización. Es maestro en Administración Pública por el CIDE, con estudios de intercambio en la Escuela de Graduados de la Administración Pública por la Universidad de Colorado en Denver. Es profesor titular de tiempo completo en el Departamento de Estudios Institucionales de nuestra Casa de Estudios, la UAM Coajimalpa, en donde además es coordinador de la licenciatura en Derecho. Doctor Culebro, adelante. Muchas gracias. Perfecto. Bueno, quisiera comenzar un poco, o tomar la palabra. Primero, pues, pagar los agradecimientos en ese contexto, pues, a David Arellano, con quien ya hemos trabajado hace unos años diversas cosas, algunas en salud, otras en otras cosas, pero ya tenemos un largo camino recorrido. Esta que mencionó lo del pelo, dije, sí tenemos un camino, pero todavía tenemos nuestro cabello. Entonces, pues, muchas gracias. Ha sido un verdadero placer y un honor que pudieras comentar este tema de la revista, todo el contexto, todo lo que dijiste. Y también, pues, también al igual que mis colegas, agradecer a la Universidad de Guanajuato, a la revista, a Fernando, porque parte del contexto, de la rapidez de la crisis, porque también era hacer una convocatoria, un número especial, también en un contexto de crisis, que es algo interesante, porque bueno, si hubiéramos hecho algo antes de la pandemia sobre el H1N1, que no estábamos en crisis, pues hubieran sido otras circunstancias, otro tipo de elementos, pero también el contexto en el que ocurre, como hacer algo, un número especial en contexto de crisis, pero que además no sabíamos cómo iba a estar esta crisis. Yo recuerdo todavía al inicio que comenzó todo esto, tuve una entrevista, no sé si era, creo que era en Radio One, y mi colega era muy insistente que no era una crisis, que no se le tenía que llamar crisis. Era cuando comenzaba un poco a dar significado. Dicen, es que esto no es una crisis, y no se le llama una crisis con esa intención de que no se le llamara crisis por cuestiones políticas. Con el tiempo pues ya nos dimos cuenta que era algo más que eso, ¿no? Pero sí es interesante, y también agradecemos esa oportunidad de poder hacer algo de esa manera, estudiar algo que está en proceso, pero que además que está en proceso tiene características particulares en contextos de crisis, como es ese alto nivel de incertidumbre, porque no sabemos
cuánto iba a durar, cómo iba a estar, pero sí nos dábamos cuenta que era algo muy importante, que la administración pública tenía un papel fundamental en toda esta gestión de crisis y que por alguna razón no se le daba la importancia debida a eso, ¿no? De repente comenzaban a surgir estudios hablando de que sí, pues la crisis lo que hace es que las desigualdades las hace más grandes, ¿no? Entonces ahí veía mucho el discurso por ahí. Otra parte del discurso empezaba un poco en términos de la educación, otro término en cuestiones políticas, pero, y aparte, bueno, se juntaba con el tema de la austeridad, el papel importante de la administración pública, los procesos de transformación del sistema de salud, pero poco se hablaba de la importancia de la administración pública, de las organizaciones públicas para enfrentar una crisis, su papel en la gestión de crisis. Entonces creo que eso fue un poco lo que nos animó a entrarle a ese tema y ver pandemia y administración pública, porque un actor tan importante no parecía figurar en esa importancia. Y bueno, era un proyecto que venía también trabajando desde hace tiempo con Benjamín, con Pablo, con otras personas sobre crisis, gestión de crisis. Habíamos visto algo sobre la importancia, por ejemplo, también de los procesos de gobernanza, lo que pasó en el terremoto, y era algo más o menos como que natural seguir por esa vía, pero de repente surgió esa cuestión, bueno, y la administración pública, ¿qué? La organización pública, ¿qué juega en todo esto? ¿No? Había discursos de las desigualdades y que lo que hace es que los pobres son más pobres y que entonces vienen los procesos de aislamiento y que el PIB se baja, el desempleo, pero la administración pública encargada de eso no estaba figurando, y curiosamente también lo veía a una profesora de Brasil, por cierto, el doctorado del CIDE, esa Alqueta, al inicio, y decía que en tiempos de pandemia y pospandemia, un actor relevante era precisamente la administración pública. Entonces, bien, se vino el contexto, vino un proyecto con ASI también, en el que participamos, y y algo también que es muy interesante de esta convocatoria del proceso en el cual se dio, es que se pudo lograr la colaboración interinstitucional en la coordinación, el Politécnico, el INAP y la UAM, de representación del CIDE, pero también en el número de revista con muchos autores también del Poli, del CIDE y de otros estados de la República Mexicana. Y eso hace que también creo que tiene un valor, porque en la creciente literatura sobre COVID y gestión pública, administración pública, predomina mucho el aspecto internacional, qué pasó en Estados Unidos, qué pasó en Brasil, estudios comparativos sobre Corea, Japón, etcétera. Pero creo que, al igual que sucede en otros ámbitos de la gestión pública, la importancia de tener estudios de caso propios de México sobre lo que sucede, hace falta un poco más de eso, ¿no? Creo que parte de eso se alcanzó y se logró. Y entonces, yo creo que de alguna manera esa convocatoria inició, y que me parece que es el punto de partida para poder seguir abundando en otros temas en los cuales hay que también tratar de abundar. Por ejemplo, en transparencia, rendición de cuentas, qué ha pasado con todo lo que se ha comparado, porque en tiempos de crisis también se tiene que rendir cuentas, no solamente es eso, ¿no? También cómo responder en cuestiones de urgencia, de qué manera las distintas etapas de la crisis han influido en distintos actores, y cómo también en el ámbito mexicano, en el sistema federal, las distintas entidades han podido responder ante ciertas circunstancias. El norte de una manera, el centro de otra, estados de la península. Habíamos hecho estudios sobre el caso de Yucatán también, que son muy interesantes. Y pues creo que ese es un punto de partida para poder seguir preguntándonos sobre el papel de la administración pública en este contexto de pandemia, en una crisis que todavía continúa, sobre otros temas como puede ser el papel de los gobiernos locales, incluso también en el papel, por ejemplo, de los órganos internacionales, como una burocracia internacional, que tienen que ver todos ellos en esto, ¿no? Si se rinden cuentas, si no rinden cuentas, si tienen un cierto grado de responsabilidad. Y bueno, también, por ejemplo, también en el caso de David, seguramente va a interesar, corrupción y pandemia, ¿no? Que curiosamente
es posible encontrar. No digo que ese sea el caso, porque no tengo la evidencia para eso ahorita, pero en algunos casos es posible que los procesos, que la producción sea más visible, o sea, que tenga connotaciones distintas en contextos de crisis que cuando no lo hay, desde ese punto de vista, ¿no? Pero sí creo que deberán abundar por esa parte, y creo que la revista, los artículos y esas sesiones también es una oportunidad para aprender de la crisis, de la respuesta de la crisis, y generar procesos de aprendizaje que permiten enfrentar mucho mejor esta crisis. Y creo que es hacia eso es donde se podrán muchos elementos, y finalmente pues agradecer a David en la presentación, a los colegas Diana, también fue una expresión muy importante. Recuerdo cómo veíamos los artículos, buscábamos, etcétera. Y sobre todo también la parte de que la oportunidad y la fortuna de que la Universidad de Guanajuato nos permitiera hacer eso ante ante las potenciales, no quiero decir razones, pero tocamos muchas puertas y se nos abrió esta, y afortunadamente creo que salió muy bien. Y pues muchas gracias a todos ustedes, y bueno, seguimos trabajando en estas áreas, y por el momento sería todo lo que tengo que decir. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Culebro. Y bueno, si les parece bien, pues podemos hacer una ronda para preguntas, comentarios de algunos de nuestros invitados, comentaristas el día de hoy. Doctor Arellano, doctora Bicher, Pablo Cruz levantó la mano. Adelante, Pablo. Bueno, primero que nada agradecer a todos los comentarios, bueno, al doctor Arellano que hizo una presentación. Disculpen, llegué un poquito tarde, pero escuché exactamente lo que decían de gestión de crisis y todo esto. Y es muy importante, para mí es muy importante este tema, porque en México como que no es algo muy estudiado. Entonces, se necesita, y bueno, se invita a que todas las personas que escuchen todo esto o que lo vean, o todos sus alumnos, ustedes que son eminencias, pues inviten a sus alumnos a que se adentren a este tema de gestión de crisis, y que entremos todos, porque pues es algo indispensable que desafortunadamente en México no hay mucho. Un comentario nada más que alcancé a escuchar y me brincó un poquito sobre las prácticas improvisadas en la gestión de crisis. Es curioso porque la teoría en la gestión de crisis menciona que, o sea, todo va a ser improvisado, porque ¿cómo te puedes adelantar a algo que no? El problema de la improvisación es que no tienes como una educación al respecto, ¿saben? Como es diferente improvisar de cero a improvisar como de, bueno, ya medio estamos educados, y a lo mejor si no comparamos con esto ya, si no reaccionamos con esta, porque no sabemos, una crisis es total incertidumbre, pero lo comparamos con otro y medio ya sabemos, una educación que ya vamos teniendo. El problema de aquí, de México, es de que pues cada quien hizo lo que en su imaginario y en su mente política quiso hacer. Entonces, no, espérense, vamos a tener una educación de gestión de crisis, porque aquí se juega la vida de los ciudadanos, y eso es muy importante. Se arriesgan los ciudadanos, entonces no hay que jugar con lo pues, que obviamente es algo político, pero hay que como educarnos más, ¿no? Al respecto. Insisto, bueno, ese era el comentario sobre la improvisación. Insisto, muchas gracias por los comentarios, y ojalá sigan haciendo más números, y si ahí tienen más números, por ahí hay más trabajos que debemos sacar. Entonces, pues ojalá hagan otro número, y pues vamos a echarle, si gustan. Ese es mi comentario. Muchas gracias. Muchas gracias, Pablo. También en la transmisión surgen algunas, bueno, mandan saludos desde REMAP, Fernando Patrón Sánchez, Rocío Huerta menciona que el gasto del que habla el doctor Méndez es el gasto de la Secretaría de Salud exclusivamente. Faltaría agregar todavía el del IMSS, el del ISSSTE, el de Pemex, por ejemplo. Giselle lo saluda, también tiene una pregunta, dice cómo se podrían utilizar las asociaciones público-privadas para apoyar al desempeño gubernamental durante la pandemia. Entonces, si alguien, pues juntando con el comentario que mencionaba Pablo,
quiere responder algo, adelante. Sí, adelante, doctor Méndez. No tienen que estar formalizadas las asociaciones público-privadas. Y hemos tenido ejemplos. Tuvimos durante muchos meses un hospital provisional en el auditorio, en el autódromo. Tuvimos otro en el centro Banamex. Son dos ejemplos interesantes de, yo diría más bien, colaboración. No tuvo que haber un documento realmente firmado, una convocatoria, una licitación. La velocidad a la que había que moverse no lo permitía. Hubo otra colaboración, sí, con convenio, con hospitales privados, red de hospitales privados que atendieron padecimientos de personas que no tenían que pararse en los hospitales públicos, por ejemplo, para algunas cirugías, por ejemplo, para partos. De esto yo no tengo muchos datos. Salieron datos hace ya algunos meses, no tengo los actuales, pero el gobierno federal negoció con las asociaciones de hospitales a nivel nacional precios preferenciales. Vas a tener esto a tales costos, atiéndeme este tipo de pacientes. Esa es otra área muy interesante que se podrá estudiar en próximo tiempo. Gracias. Muchas gracias, doctor Méndez. Doctora Bicher, doctor David Arellano. Primero el doctor Jorge quería abrir el micrófono, el doctor Jorge. Sí, adelante, Jorge. Ok, no, bueno, como quieran. No, nada más era un poco porque quiero dar un anuncio que tenemos un libro por ahí con Diana Bicher sobre las APPs. Entonces ahí hace poco tuvimos la presentación en el Museo Autónomo del Estado de Hidalgo, me parece, y bueno, luego lo podemos compartir también. No, lo que pasa con los APPs es que, bueno, yo también en el libro hay un capítulo sobre un caso que es un hospital de Besemín. Yo creo que en términos de pandemia ya APPs todavía es un campo que no ha sido tan explorado y que puede haber mucho para descubrir. Lo que encontramos, por ejemplo, en ese artículo que estoy también con Zoila, una alumna de la UAM, es que en esas cuestiones de salud de APPs hay problemas muy importantes, tensiones importantes en términos de transparencia y rendición de cuentas. Entonces creo que en el caso de crisis de APPs es una oportunidad muy, muy interesante, pero hay que poner mucha atención en el sentido de que si ya cuando no hay contextos de crisis puede haber problemas de transparencia y rendición de cuentas, ahora en contextos de crisis eso puede ser un poco más cuidadoso el asunto, ¿no? Pero eso es un poco lo que quería decir también. Gracias. Yo muy rápidamente, un minuto. Solamente establecer la diferencia de la figura. La figura de APP, de Asociación Público-Privada en nuestro tiempo, tiene una connotación particular de hacer un contrato a largo plazo, son 20, 30, 40 años. Entonces, solamente distinguirla en términos de algo que es importante que se siga realizando, que pues puede ser esta colaboración, vinculación entre el sector privado y el sector público para desarrollar algún otro tipo de trabajos, ¿no? Yo no quería ser comercial, pero en el libro establecemos esa distinción entre las diferentes modalidades de colaboración, ¿no? Pero sí, la APP es un contrato a largo plazo con una cantidad de cuestiones técnicas muy complejas, ¿no? Nada más. Muchas gracias, doctora Bicher. Les continúan mandando saludos, pero bueno, pues para ir cerrando la presentación del día de hoy, pues le damos también la palabra al doctor David Arellano para que nos dé algún comentario de cierre. No, nada, yo simplemente reitero la invitación a leer el número. Se puede leer completo deliciosamente, digo, porque los intereses son variados, pero también si su interés está en una parte más específica, estudios de caso, lógicas internacionales, presupuesto, en fin, también encontrarán información, como dijo Benjamín, ¿no? Muchas cosas se pueden actualizar y se podrán actualizar, evidentemente. Entonces, bueno, pues la cuestión, creo yo, está en invitar a todos y a todas a
revisar este número, porque me parece que fue sumamente oportuno y logró un equilibrio pues, muy impresionante en el poco tiempo que tuvieron. Entonces, pues la invitación a leerlo. Muchas gracias. Es todo. Muchas gracias, doctor Arellano. Y bueno, pues de esta manera vamos concluyendo la presentación de este número especial, COVID-19 y Administración Pública, un dossier que editaron el doctor Jorge Culebro, la doctora Diana Bicher y el doctor Benjamín Méndez, un número especial de la Revista Mexicana de Análisis Político y Administración Pública, editada por la Universidad de Guanajuato. Y pues les agradecemos por compartir este trabajo que han hecho y que además nos orienta y nos obliga a pensar y repensar todo lo que ha estado sucediendo a raíz de la situación que vivimos, y con los temas que ustedes habían mencionado, ¿no? Todo cómo ha afectado el gasto, lo que se dice, lo que no se dice, las instituciones, las relaciones entre las instituciones y todo lo que conlleva esta situación. Entonces, les agradecemos a quienes nos están acompañando en esta transmisión a través de Facebook Live y a quienes nos verán posteriormente en la grabación de esta presentación. Agradecemos también a la doctora Diana Bicher, al doctor Benjamín Méndez, al doctor Jorge Culebro, al doctor David Arellano y a quienes nos están acompañando aquí también a través de la plataforma de Zoom. Pues muchas gracias, que tengan una excelente tarde y esperamos vernos por aquí para el próximo número también que esté por salir. Muchas gracias a todas y a todos. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias, David. Muchas gracias, Diana. Gracias, saludos a todos. Gracias. Gusto.